Mis queridos hermanos, muy buenos días. Buenos días. Continuamos con nuestro estudio de la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 30. Estamos viendo esa sección y hoy vamos a retomar la sección del 25 al 30 que está dentro de ella misma. Ya vimos la vida de nuestro Timoteo, como lo describió el apóstol Pablo, cómo se nos habla de él, se nos muestra quién es o quién fue Timoteo, y cómo eso también trajo a nuestras vidas quiénes somos nosotros. ¿Estamos entre los que sinceramente nos interesamos por los hermanos, o estamos entre los muchos que buscan lo suyo propio? Queridos hermanos, esta es una exhortación muy importante para cada uno de nosotros. Mira, no es una exhortación para el que está a tu lado. Es una exhortación para ti. Mírala en tu propia vida. Considérala delante de Dios. Que Él sea el que te muestre a través de su palabra como en un espejo, y muestre si tú eres una persona dentro del reino que se interesa verdaderamente por las cosas del reino, o eres como muchos que se interesan es por sí mismo, por recibir para sí mismo, por obtener cosas para sí mismo. Es lo que uno ve de la vida de un hombre como Timoteo, el cual se nos describió y pudimos estar mirando hace 8 días. Queridos hermanos, ahora continuamos y vemos a otro hombre del que quedamos pendientes para ver en esta mañana. Y ese hombre, ese varón es Epafrodito. Vamos a orar y colocar este tiempo en las manos de nuestro Dios, agradecidos de más bien porque este tiempo está en sus manos y porque nosotros estamos también en sus manos, y Él está formando en nuestras vidas el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es el que cada uno de nosotros tiene que tener, no su propio carácter, el que debe relucir. Amado Dios, gracias por esta mañana. Te pedimos, amado Dios, que seas tú hablando a nuestro corazón a través de tu palabra. Gracias por ella, gracias porque es a través de ella que nosotros encontramos la verdad. Y gracias porque es a través de ella que nosotros encontramos aquello para lo cual tú nos has llamado. Por lo tanto, amado Dios, te pido y te pedimos que seas tú colocando diligencia en nuestras vidas, para que anhelemos fervientemente acudir a las páginas de tu palabra, para encontrar en ellas las respuestas de aquello que tú apruebas en nuestras vidas, pero también de aquello que tú quieres que salga de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 25. Y volvemos a leer esta hermosa porción de las Escrituras que dice así del versículo 25 en adelante: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envié con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Qué hermosa porción, mis queridísimos hermanos. Y uno podría decir, pues Pablo está diciendo que Epafrodito era un buen siervo. Y ya, ¿cierto? ¿Qué más? Pero es interesante hasta la forma como Pablo aborda y comienza esta porción. Antes de hablar de lo que Epafrodito hizo, Pablo nos muestra quién era. Y eso empieza curiosamente por su nombre, Epafrodito. Epafrodito es un nombre griego.
y significa deseado de Afrodita o amado de Afrodita. Y ese es un nombre griego interesantísimo, ¿no? ¿Quién era Afrodita? Una diosa griega pagana, ¿sí? Que tenía que ver con la parte sensual y sexual en culto de adoración a esta diosa. Y el nombre que se le da a este hombre es Epafrodito. Y tenía que ver con ella. Es decir, su nombre apunta a la idolatría, a una vida orientada al deseo y al yo. Sin embargo, cuando Pablo lo presenta en esta epístola, no lo define por su pasado, sino por su relación con Cristo. Y eso es algo maravilloso de ver. Pablo no presenta a Epafrodito diciendo, pero me tocó mandar a Epafrodito que tiene un pasado terrible. Y si tuviera que decirles todo lo que este hombre hizo en el pasado, voy a darles el testimonio de lo que Epafrodito era, para que ustedes vean lo que Epafrodito es hoy. ¿No? Miren cómo lo describe de una manera maravillosa. Dice, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Esa es la descripción que se hace de este hombre. Se habla de su presente. A veces cuando damos testimonio queremos hacer más énfasis en lo que éramos que en lo que somos. Y a veces lo que éramos debería de sonar simplemente como una sombra. Y no tener que entrar en especificación y no tener que decir, es que yo antes, mejor dicho, era, y comenzamos a detallar cada punto, cuando realmente lo que importa es lo que somos en Cristo, porque esto es lo que es sembrado para la eternidad. Nuestro pasado ya no importa. Ni el mismo Dios, según la misma palabra de Dios nos muestra, Él se acuerda de nuestros pecados, los alejó de nosotros. Tan lejos está el oriente del occidente, hizo alejar nuestras iniquidades. Ni Dios mismo se acuerda de nuestro pecado para recordárnoslo y entonces por debajearnos. A veces nosotros tendemos a recordar mucho el pasado y a mantener amarrados a un pasado de esa manera. Epafrodito solo preserva su nombre. Pero ahora vemos de Epafrodito un hombre totalmente diferente. La epístola no nos dice cuándo se convirtió Epafrodito, pero sí nos muestra qué hizo Cristo en él. Recuerden que esto viene de lo que Pablo ya estaba hablando acerca del Señor Jesucristo y cómo Pablo le está diciendo a la iglesia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo? Por favor, niños. ¿Qué hizo Cristo? Se me olvidaron los chicos. Recuerden que ustedes tienen una tarea. Ustedes van a dibujarme un árbol lleno de frutos. ¿Listo? Esa va a ser la tarea. Ahorita se la pido. Yo veré. Porque no los veo concentrados. Entonces, muy bien. Continuamos aquí. Ya me perdí, ¿sí ve? Ok, la epístola no nos dice cuándo se convirtió Epafrodito, pero sí nos muestra qué Cristo hizo en él, la obra de Cristo en la vida de Epafrodito. Un hombre cuyo nombre estaba ligado a una diosa falsa, termina siendo un siervo que arriesga su vida por la obra de Cristo. Estuvo a punto de morir. Y no estuvo a punto de morir por negligencia o porque no se cuidara. Estuvo a punto de morir por lo riesgoso que era ir allá al lugar donde estaba Pablo. Y entonces este hombre, Epafrodito, es mencionado en esta epístola de una manera maravillosa. Y si nos damos cuenta, no se menciona más de Epafrodito. Para que nosotros comprendamos una cosa, queridos hermanos, Dios tiene en cuenta a los de gran renombre como a los que no lo son. No hay algo insignificante para Dios que para Él no signifique algo. Es decir, Dios lo tiene en cuenta. No hay algo por encima de Dios que Dios diga, uy, esto es más importante para tenerlo más en cuenta. Dios nos muestra cómo es su carácter, que Él no cambia su perspectiva acerca de la obra que hizo Cristo en la vida de los suyos, de sus elegidos.
No hay una mirada diferente de Dios o que escuche más Dios a unos que a los otros. Dios nos habla y nos muestra la necesidad que nos ayudemos mutuamente, que nos sirvamos mutuamente, que intercedamos en oración unos por otros. No que cada uno tenga que vayan del pastor y él es el único que tiene autorizado a hablar conmigo. Y entonces limitamos nuestra oración. No, me toca esperar a que el pastor ore por mí porque si no, entonces esto no va a funcionar. Aquí lo que está diciendo la Escritura es la necesidad que tenemos los unos de los otros. El pastor necesita que oren por él. El siervo necesita que oren por él. El hermano que poco vemos necesita que oremos por él. Todos necesitamos orar los unos por los otros. Eso es lo que uno puede ver entre líneas en estas maravillosas palabras que encontramos aquí en la carta a los Filipenses. ¿Saben algo? Lo que uno puede ver en la vida de Epafrodito con su solo nombre es que el evangelio no borra la historia, la redime. Lo que hizo Cristo con Epafrodito fue redimir a este hombre y ahora lo convirtió en su siervo. Tú y yo somos unos Epafroditos. Tú y yo tenemos una historia. Podríamos colocar el nombre nuestro en algo de lo que vivimos en nuestra historia y podría ser vergonzoso. Pero por encima de ese nombre está el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en Epafrodito es el que hizo la diferencia, no Epafrodito haciendo cosas. Lo que hizo por Pablo es por el resultado de la obra de Cristo en él. No es lo que lo justifica, no es lo que lo hace confiable, su obra. Es lo que Cristo hizo por él. Es lo que Pablo está introduciendo desde allá atrás. Pablo está diciendo, esto fue Cristo. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Epafrodito estuvo dispuesto a poner su vida por la obra. Es una chispa de la obra de Cristo reflejada en la vida de un hombre común. Eso es Epafrodito. Eso somos tú y yo. Y como les decía, vamos a mirar este acróstico que es vida, porque habla de la vida de Epafrodito transformada por la obra de Cristo. Y por eso vamos a verlo de esta forma en cuanto a la vida de este varón. Epafrodito, vida. Nos dice, lo primero que encontramos es una vida valiente en el servicio. Si ustedes se acuerdan, dice que él estuvo enfermo, a punto de morir. ¿Por qué? Porque fue solícito en traer lo que habían mandado desde allí, desde Filipo. O sea, él no se puso a descansar, él no dijo, no, pues yo voy después, no me arriesgo, me puede pasar algo, sino que estuvo dispuesto a colocar su vida, fue valiente en el servicio. Epafrodito es llamado compañero de milicia, arriesgó su vida por la obra de Cristo. De ser valientes en el ministerio. Tal vez vamos a tener que arriesgar nuestro prestigio. Tal vez vamos a tener que arriesgar nuestra vida en muchas áreas, nuestra vida emocional. Tal vez vamos a tener que arriesgar nuestra vida económica por el servicio en la obra. Tal vez vamos a tener que arriesgar compañerismos, amigos, familiares, que no van a estar dispuestos y no van a querer que estemos sumergidos en la obra del Señor Jesucristo. Vamos a tener que dejar cosas por causa del ministerio. De verdad que se necesita valentía para ello. ¿Y quién mostró valentía más que Cristo? El que sabía lo que iba a doler en la cruz del Calvario y estuvo dispuesto a ir.
La fortaleza que tú y yo necesitamos no está en nosotros. No se trata de, es que yo sí soy, ¿cómo se dice? Es que yo sí no le tengo miedo es a nada. Yo no nací el día de los temblores. Entonces, porque yo soy así de valiente. Se trata de mí. ¿No? Se tiene que tratar de Cristo en ti, produciendo eso para que al arriesgar algo de tu vida, entonces tenga sentido en la eternidad. Porque qué tal que lo que estés arriesgando no tenga sentido en la eternidad. ¿Qué sería de nosotros si al final de nuestra vida delante de Cristo Él nos dijera, yo a usted no los conozco? Y todo lo que hice, pero si en tu nombre eché fuera demonios, pero si en tu nombre hice muchos milagros, pero si es que yo en tu nombre dejé a mi familia, en tu nombre yo actué, pero realmente no estaba la obra de Cristo en mí, no era Cristo, sino era mi yo, buscando simplemente aplausos. El Evangelio no promete comodidad, promete una vida entregada. Servicio a Cristo implica riesgo, sacrificio y renuncia. Y más se puede decir en estos tiempos de quietud. Cuando la iglesia atravesó por grandes persecuciones, los grandes valientes de la fe dieron su vida por el Evangelio. Y uno puede leer innumerables libros acerca de ellos, entre ellos Torturado por la causa de Cristo y otros libros más, que muestran cómo hombres, mujeres y niños fueron valientes, como Epafrodito, dispuestos por la obra del Señor a no negar su fe. Pero es que hoy tenemos tanta libertad que da terror. Hay tanta libertad de hacer lo que queramos que da terror la libertad. Porque la libertad se nos convierte fácilmente en libertinaje. Porque la libertad se nos convierte fácilmente en yo puedo hacer lo que yo quiera. Y se nos olvida que fuimos llamados a hacer lo que Cristo dice. Seguir a Cristo no es una vida segura, según los estándares del mundo, pero es una vida llena de sentido eterno. Tenemos que apuntar a la eternidad, queridos hermanos. Para eso fuimos llamados. Para eso tenemos todas las herramientas necesarias para la vida. Para vivir una vida valiente que valga la pena en la eternidad, tiene que ser, hey, esto que estoy haciendo, esto que estoy arriesgando, ¿de verdad es por Cristo? ¿O esto que estoy arriesgando es simplemente por mí? Me muero yo y no pasa nada. Ni en la eternidad, ni nadie lo recordará después. Hoy recordamos la obra de un hombre, Epafrodito, que no pidió ser reconocido, que no lo hizo para eso. Y sin embargo, a través de las edades y de los siglos, la iglesia ha hablado acerca de Epafrodito, al que Pablo recomendó y dijo, recíbanlo en el Señor, y también a los que son como él. Sigamos con nuestro acróstico, identificado con la iglesia. Esto era también este varón. Pablo le escribe como un hermano colaborador y mensajero. Epafrodito no buscaba protagonismo, encontraba su identidad en pertenecer al cuerpo. No sirve como individuo aislado, sino como parte de la iglesia. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a comprender qué significa preocuparnos los unos por los otros. Que esto que estoy haciendo sirve para la extensión del evangelio, sirve para la iglesia, sirve para darme a conocer allá afuera, para la obra de Cristo. Es decir, soy una luz que alumbra a los demás y dicen, yo quiero ir donde Él está. Porque cuando trabajamos en comunidad, para la comunidad, estamos pensando siempre es, yo quiero
que conozcan a Cristo. No trabajamos para nosotros mismos, pero sí trabajamos los unos para los otros, para afectar a nuestra comunidad. A eso somos llamados. Por eso como iglesia hemos querido formarnos en todas estas áreas de predicación del evangelio, qué tenemos que hacer, vamos a salir, vamos a colocarlo por escrito y vamos a comprometernos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la necesidad que tiene la iglesia de que otros conozcan de Cristo. La vida cristiana no se vive en solitario. No se puede vivir una vida solitaria como cristiano. Fuimos llamados a vivir en comunidad. Y es lo que encontramos de este gran hombre. Siguiendo con nuestro acróstico, dedicado hasta el sacrificio. Un hombre dedicado. Se necesita ser dedicado en la obra. Fuimos llamados a eso. Tú puedes ser una persona dedicada en la palabra de Dios, puedes ser dedicado en la oración, puedes ser dedicado a tu familia, puedes ser totalmente disciplinado. Y es algo a lo que es algo en lo que debemos entender que es a lo que fuimos llamados. No se trata de vivir una vida cristiana pasiva. Ah, no, Cristo ya murió por mí, yo no tengo nada que hacer. Ya, salvo, siempre salvo. Ya me voy para el cielo y entonces yo no hago nada. Es el entendimiento incorrecto de lo que algunas personas han creído cuando enseñamos acerca de la salvación. ¿Qué tienes tú que hacer para ser salvo? Nada. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo todo. Si Cristo no lo hubiera hecho todo, pues entonces tú tenías que hacer algo. Pero Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Su obra es perfecta. Pero esa obra perfecta, ahora aplicada a nuestras vidas, nos lleva, nos mueve a que vivamos como aquellos que fueron rescatados de la esclavitud del pecado y que ahora son llamados a ser siervos para el Señor. Si Cristo mismo, como nos decían esta mañana, es el siervo perfecto de Dios, el cual Él llamó y puso para que hiciera su obra, cuánto más nosotros deberíamos de seguir las pisadas del Maestro. Ser siervos tiene que ser un resultado. No puede ser una forma de pensar que es que yo tengo que poner de mi parte para poder ser salvo. No se puede pensar de esa forma. Tiene que ser el resultado de nuestras cabecitas, porque cuando eso está en mi cabeza, yo comprendo entonces que no se trata de mí, que todo lo que ahora soy, todo lo que hago, todo lo que vivo, todo lo que pienso, todo lo que quiero, está ligado a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Entonces todas aquellas cosas que no se alinean con Cristo, pues tengo que ponerlas delante de sus pies y decirle: Señor, vengo a ti para morir a esto que a ti no te agrada. Aquí no se trata de que nosotros hagamos lo que a los demás les gusta, para poderlos tener contentos, para que nos vaya y de pronto no se vayan a ir. De eso no se trata. Se trata es, hey, ¿esto le agrada o no le agrada al Señor? No, esto no le agrada, no lo sigo haciendo. No lo hago y punto, ya. Porque se trata entonces, ¿a quién es que le estoy sirviendo? El Evangelio nos enseña a perseverar incluso cuando servir cuesta. Hermanos, en una empresa hay, ¿cómo se dice?, áreas dentro de esa empresa que buscan el confort de los trabajadores, ¿sí o no? Que ellos estén bien, que todo esté bien, que no hayan problemas entre ellos, que, bueno, es más, pueden haber hasta sanciones si hay un mal ambiente laboral, porque todo tiene que funcionar armónicamente para que la empresa produzca.
Pues la mala noticia en este sentido, queridos hermanos, es que la iglesia no es una empresa. No es una empresa. Y que trabajar en el servicio cuesta. Que no hay tanto confort como uno quisiera. Que usted puede decir, hermanos, vamos a empezar a las 10 de la mañana en punto el servicio, y pueda que tú llegues a las 10 de la mañana y pueda que no. Y entonces, yo no vuelvo a empezar a las 10 de la mañana porque ¿para qué? ¿A quién estamos sirviendo? Es que queremos que las cosas funcionen así derechito, pero resulta que no funcionan como uno quiere. Ya no lo sigo haciendo entonces. El servicio en la iglesia requiere entender que me va a costar algo, porque estoy trabajando con seres humanos. Y nosotros, los seres humanos, somos más difíciles que los que no son seres humanos, que los animalitos. Somos muy difíciles. Trabaje con vacas. Enséñeles desde pequeñitas. Enséñeles dónde está el agua. Enséñeles dónde está la comida. Enséñeles con unas palmas que ellas tienen que venir, y les garantizo que esos animalitos lo van a hacer. Trabaje con pollos. Comience a acostumbrarlos. Y esos pollitos van a marchar a la hora como debe ser. Usted no va a encontrar sindicato de pollos. Es que a mí no me gusta ese concentrado que me están dando, y vamos a hacer huelga. A mí no me parece que esto sea justo que se haga así. Pero como nuestro trabajo en el Señor es con seres humanos, ¿de qué nos vamos a encontrar? Con personas que les gusta lo que tú haces, como personas con las que no les gusta nada lo que tú haces. Con personas que van a aplaudir lo que haces, como con personas que ni te lo van a agradecer. Se necesita entender que te va a costar servirle al Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Epafrodito no botó la toalla. Fuimos llamados a no botar la toalla. ¿Cómo hago para que eso suceda? Señor Jesucristo, si tú no lo haces en mí, yo salgo corriendo. Porque es Cristo en mí, nadie más. Continuemos con A. Apreciado y digno de honra. Apreciado y digno de honra. Es lo que encontramos allí en este maravilloso pasaje. Pablo exhorta a recibirlo con gozo y a estimar a hombres como él. La iglesia honra no al más visible, sino al más fiel. ¿Sabes? Pablo no está diciendo que le aplaudan y que lo tienen que, y que ojalá le pongan un monumento bien grande y bueno, un poco de cosas así raras, que fue lo que sucedió tal vez en algunos aspectos en la iglesia tradicional, donde hasta altar le hicieron y un montón de cosas pasaron en la historia con Epafrodito, pero no era ese el propósito. El propósito se está diciendo es más bien, imítenlo. Y no solamente a él, sino a muchos que son como él. Busquen a aquellos que hacen el servicio, imítenlo. ¿Se dan cuenta que Pablo casi siempre se va hacia la parte positiva para que nosotros sigamos eso? Porque yo podría decir, si ven hermanos, hay que estar mirando quiénes son los que no hacen nada y reprenderlos. Quiero que busque, venga, quiénes son los que sirven, quiénes son los que hacen, quiénes son los que se mueven. Yo quiero estar con ellos, quiero untarme de ellos, quiero ser como ellos. Quiero buscar a esas personas. Si nosotros nos ocupáramos en buscar qué es lo malo que hay entre nosotros, encontraríamos muchos males. Lo que necesitamos es ocuparnos qué es lo bueno que hay entre nosotros y vamos a imitar eso que es bueno. Y aquello que no es bueno va a surgir solito. Y a la medida que las cosas buenas crecen en nosotros, van a ahogar esas cosas malas. Porque todos nos vamos a contagiar del buen servicio. El reconocimiento bíblico no exalta el ego, sino la fidelidad humilde. Miren,
Pablo está tomando estas palabras de algo que él ya dijo acerca de Cristo. Y dice que el Señor Jesucristo se humilló. Y luego de ser humillado, de que él se humilló, ¿qué pasó? Fue exaltado. Y la Escritura en ese principio acerca de humillarnos nos dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Queridos hermanos, en medio de esto que la iglesia está viviendo en estos tiempos, a veces no comprendemos que posiblemente vivimos más para nosotros mismos que para la obra del Señor. Que hay cosas en nosotros que tienen que morir. Y la única forma de hacerlo es llevarlos a la cruz de Cristo. Si miramos la vida de Timoteo y la vida de Epafrodito, lo único que encontramos reflejado en la vida de estos dos hombres es a Cristo Jesús. De una forma real. Como les decía hace 8 días, la carnecita en la vida de Timoteo y de Epafrodito, reflejada la carne de la teología en estos dos hombres. Tenemos nosotros de una u otra forma que aprender a valorar el servicio silencioso, constante y sacrificial. Claro que es importante. ¿Saben por qué? Porque estas cosas nos exhortan, nos animan. Pablo no deja esto a un lado y dice, bueno, usted está sirviéndoles al Señor. ¿O qué está esperando? ¿Que le dé un aplauso? Pablo mismo se encarga de mostrarnos la importancia de reconocer el servicio, de alentar a los hermanos que lo están haciendo. ¿Para qué? Para que el enemigo no cobre ventaja y entonces los desaliente. Son los dos extremos, queridos hermanos. El extremo del yo hago para que me reconozcan y el extremo de, pues, hágalo, igual lo tiene que hacer. Estaríamos en dos extremos muy malos. Y Pablo no estuvo ninguno de los dos en esto que está escribiendo. Pablo reconoce el servicio de un Timoteo y lo recomienda a Timoteo y también recomienda a un Epafrodito y le dice, hónrenlo. Denle las gracias. Sean agradecidos con el que sirve. Eso nos lleva a nosotros a tener una verdadera humildad también. Que yo no tenga que estar esperando y que un hermano no tenga que estar esperando a que le agradezcan, ese es su deber. Pero nuestro deber de este lado también es ser agradecidos. Es necesario alentar a nuestros hermanos que hacen las cosas. Decirle, hermano, muchas gracias. Somos una iglesia pequeña. Pero hay cosas que muchos de los que estamos o hemos estado en una iglesia que cuando llegamos ya todo está puesto. Todo está listo. Y está bien, unos tienen que servir y otros tienen que ser servidos. Ese es el funcionamiento normal de la iglesia. Pero los hermanos pueden y deben ser agradecidos en esto e imitar también esa misma fe. Unas veces serviremos, otras veces seremos servidos. Unas veces estaremos para enseñar y otras veces estaremos para ser enseñados. Eso es parte del crecimiento de la iglesia. Queridos hermanos, Timoteo nos muestra el amor que cuida, acompaña y permanece. Epafrodito nos muestra la vida que se entrega, sirve y se desgasta por Cristo. Esto es prácticamente la conclusión de esta sección. Una sección que cuando uno la lee de pasadita, uno dice, dos muchachos, dos recomendados por Pablo y puede pasar muy por encima de lo que Pablo está diciendo allí.
Pero toda la teología que hay en ese pasaje nos revela la necesidad a cada uno de nosotros de ser unos Timoteos y de ser unos Epafroditos. De ser de la minoría que honra a Dios y no de la mayoría que lo único que buscan es lo suyo propio. Ambos reflejan el carácter de Cristo. Ambos nos recuerdan el Evangelio, que el Evangelio no solo se predica, se vive. Ahí es cuando nosotros como iglesias reformadas o de un carácter reformado le mostramos a los de allá afuera que no estamos diciendo que ser salvo y estar en la gracia es hacer lo que bien nos parezca. Porque les mostramos a los de allá afuera que estar en la gracia significa es poder hacer aquello que la carne no es capaz de hacer si no fuera por la obra de Cristo en su vida. Es que nosotros a través de la gracia podemos comprender para qué fuimos llamados. Es que esa gracia a la cual fuimos nosotros llamados nos capacita para el servicio al Señor. No es al contrario. No se trata de ninguna manera de exaltar al hombre para que el hombre sienta lo mucho que Dios lo ama, sino es entender que Dios es el que es exaltado y el hombre es su siervo y Dios cuida de su siervo hasta el fin. Es la promesa que Dios ha hecho. ¿Por qué perseveramos entonces? ¿Por qué entonces asistimos a una iglesia? ¿Por qué nos vemos en una reunión? ¿Por qué queremos leer la Biblia si total ya soy a Dios en el lugar correcto y al hombre en el lugar correcto? El hombre a Dios en el lugar correcto y al hombre en el lugar correcto. El hombre nunca podemos subirlo a la estatura de Cristo, no hemos llegado allá. Un día seremos tal como Él es, dice la Escritura. Pero en este momento vemos a Cristo como nuestro Señor. Las expresiones que Pablo utiliza en esta sección acerca de Timoteo y de Epafrodito y acerca de él mismo enviándolos, nos dicen el mismo Pablo reconoció el señorío de Cristo para hacer lo que iba a hacer. Si Dios quiere, prácticamente dijo Pablo, les voy a enviar a Timoteo, pero me fue necesario enviaros a Epafrodito. Recíbanlo en el Señor. Pablo exaltó a Cristo. Pablo puso la vida de Cristo reflejada en la vida de estos hombres, o mostró más bien, perdón, la forma como la vida de Cristo se reflejaba en Timoteo y en Epafrodito. Queridos hermanos, el llamado final de esta sección es que el Señor forme en la iglesia bíblica de Quimbaya, una comunidad que ame como Timoteo y viva entregada como Epafrodito para la gloria de Cristo y el bien de su iglesia. Ese debe ser nuestro llamado. No somos llamados a que tengamos la visión de ser la iglesia más grande de Quimbaya, tener el templo más grande y que todos lo puedan ver desde lejos. Necesitamos que cada individuo de la iglesia bíblica de Quimbaya refleje a Cristo. Y que allá afuera puedan decir, quiero ser como es Cristo. ¿A dónde tengo que ir? Pero como Pablo en otras expresiones dice, muchas veces lo que hacemos es para atraer aflicción al servicio. Es predicar el evangelio por envidia, no sinceramente. Tenemos que recordar esas palabras que Pablo está diciendo estando allá en la cárcel y las tenemos que aplicar a nuestras vidas y tenemos que decir, ¿qué propósito tengo yo de hacer lo que estoy haciendo? ¿Trae esto bendición a la iglesia? ¿Forma esto el carácter de Cristo en la iglesia? Queridos hermanos, nosotros no podemos afectarnos solamente a nosotros mismos. Podríamos simplemente ir cada rato a
hacer buenos cursos, tener buenas cosas entre nosotros, pero necesitamos salir a predicar el Evangelio con ese firme propósito. ¿Qué voy a hacer cuando salga allí a predicar el Evangelio a mis compañeros de trabajo, a el de la tienda, o a tantas personas? ¿Qué hago? ¿Qué muestro? No puedo predicar el Evangelio si Cristo no está en mi mente cuando voy a predicar el Evangelio. No se puede, porque Cristo mismo es el Evangelio. Podemos ponernos a discutir de doctrina, podemos ponernos a discutir de política y podemos ponernos a discutir de tantas cosas que pasan. Pero es a Cristo a quien tenemos que anunciar al fin de cuentas. Queridos hermanos, con esto cierro. Cristo ya hizo la obra en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cristo ya hizo la obra. Descansa en esa verdad y vive la vida cristiana que Cristo ha preparado para ti. La vida cristiana se trata de Cristo y tú y yo estamos llamados a ser como Cristo. Sé un Timoteo, sé un Epafrodito. A eso fuimos llamados, con humildad, ayudándonos mutuamente en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros pecados. Resaltemos la obra de Cristo en nosotros, más que el pecado de nosotros. Si ni Dios lo hace, ¿por qué lo hacemos nosotros?